El salario mínimo justo significa la cantidad menor que debería pagarse a cada trabajador regular por su trabajo. Y por trabajador regular entendemos aquí un empleado adulto, competente, de tiempo completo y que se gana la vida dedicando su jornada entera de trabajo a su patrón. No consideramos ni a los niños, pues ni a los incapacitados físicos o mentales o a los que trabajan una parte del tiempo pasajeramente. También a estos hay que pagarles justamente, pero estos no pueden, con todo, proporcionar la norma, ya que su paga sería una parte apropiada proporcional del salario del trabajador regular. El salario justo mínimo no es un mínimo para una determinada clase de trabajo, sino para todo trabajo, y se aplica principalmente al trabajador no calificado, puesto que el trabajo calificado tendrá un valor mucho mayor. No vamos aquí a tratar de calcular el salario mínimo real en términos de pesos, de dólares, de centavos, porque esto variará con el tiempo, sino solamente de encontrar el principio que debería regir tales cálculos. Entonces, ¿cómo se le puede averiguar? No ciertamente por la duración del tiempo dedicado al trabajo, porque el tiempo mismo no tiene valor concreto, fijo y constante alguno. En efecto, nadie podría vivir hoy con el salario que se le pagaba hace 50 años, ya que el valor del tiempo del trabajo fluctúa y el tiempo mismo no puede servir de norma. No por el valor de los productos del trabajo, porque los costos del trabajo están incluidos en el precio de ventas del producto, lo que supone que el precio del trabajo ha sido fijado ya con arreglo a alguna otra forma. No por la utilidad de un determinado trabajador para su patrón, puesto que esto se paga con salario por encima del mínimo y no puede servir de norma. Por consiguiente, para el mínimo mismo, el salario mínimo significa el salario menor que debería pagársele a cualquier trabajador siempre que esté empleado. No por la ley de la oferta y la demanda, porque el trabajo es una mercancía ordinaria comparable a todas las demás, ya que lleva implícita la dignidad de la persona humana. He ahí la parte igual y la parte diferente. Hay cierto punto por debajo del cual no puede ir sin degradarse a la persona sometiéndola a una condición subhumana. La única forma en que el salario mínimo justo puede calcularse es a partir de la función misma del trabajo humano. ¿Sí? ¿Y por qué trabajan los individuos? ¿O por qué están dispuestos a dedicar el trabajo de un día a cambio de una cantidad de dinero? Pues el individuo trabaja para ganarse la vida, para subsistir él y las personas que de él dependan. Esta es la razón de la que un individuo dedique toda su vida a trabajar para sí mismo, como agricultor, por ejemplo, artesano o tendero independiente. Y si un individuo, en lugar de trabajar para él mismo, vende su trabajo a otro, lo hace por la misma razón. Si no pudiera ganarse la vida trabajando, no habría razón alguna de que trabajara. Por consiguiente, el salario mínimo justo es un salario capaz de proporcionar los elementos esenciales para la vida humana. ¿Bueno? ¿Y cuáles son estos elementos? Son algo más que la mera existencia, porque el hombre no es una bestia de carga, y son más de los que satisfaría las necesidades simples de un salvaje, porque el hombre tiene derecho de participar en la civilización de la que forma parte y en el progreso general de la humanidad. El hombre tiene derecho a los elementos esenciales de la vida humana precisamente como ser humano, y una vida decente es la que le corresponde a la clase racional del ser humano, que es por la naturaleza misma. Una norma mínima de vida implica al menos una vivienda apropiada, alimento sano y suficiente, tiempo para dormir y descansar, algún recreo que no sea excesivamente costoso y un pequeño excedente para casos de urgencia. ¿Sí? Entonces, el salario mínimo justo, ¿es un salario personal o es un salario familiar? O sea, esto es, ¿ha de bastar para que el trabajador solo o ha de capacitarlo también para que el sustento de las personas
que dependen de él también lo sea. El precio justo del trabajo, al igual que otra cosa cualquiera, se establece en el mercado abierto por la apreciación común de los hombres y la razón que estos suelen dar para juzgar que un salario es demasiado bajo, de la que un hombre no puede sustentar a una familia con semejante salario. Un salario suficiente solamente para la subsistencia personal del trabajador no es realmente suficiente ni siquiera para este, puesto que ya está obligado a compartirlo con su familia. No quedaría bastante del mismo para soportar ni siquiera a él personalmente. Así, la obligación moral es clara. El empresario que monopoliza toda la facultad de rendimiento del padre o la madre de una familia está moralmente obligado a pagarle un salario que le permita cumplir con sus deberes naturales para con su familia. Debería ser este salario familiar relativo o absoluto. Esto es, debería adaptarse al tamaño de la familia de un trabajador particular o ajustarse al tamaño de una familia media. El argumento anterior parecería demostrar que ha de ser relativo, porque el trabajador ha de sustentar la familia real que tiene, y no algún medio matemático que podrá tal vez no verificarse en su caso. Pero es el caso, con todo, que un salario relativo conduciría a una confusión enorme y entraríamos hasta en conflicto. En efecto, el empresario se enfrentaría a una tarea casi insuperable de trabajo de escritorio. No estaría en condiciones de calcular su precio de costo para el año siguiente y tendría una tentación demasiado grande de emplear a individuos de familias pequeñas. Habría descontento entre los empleados distintamente pagados por el mismo trabajo y aquellos de familias numerosas que son los que más necesitan el trabajo. Son los que más dificultad tendrían para encontrarlo y para conservarlo. Por consiguiente, el salario debería adaptarse al tamaño de la familia mediana. ¿Alguna forma de subsidio público será acaso necesaria para las familias muy numerosas? Pero esto en realidad no es asunto del empresario, sino que le corresponde a la sociedad en su conjunto, o en todo caso, al Estado. ¿Tienen acaso solamente los individuos casados el derecho a un salario familiar? Esta sería una de las principales preguntas que nos podríamos hacer. La respuesta es no, sino que este salario ha de serles pagados a todos. Los individuos no casados tienen el derecho de casarse, tienen el derecho de ahorrar dinero para el futuro matrimonio, y únicamente un salario familiar les permitirá hacerlo. Este es uno de los motivos principales que impelen a la gente joven a trabajar afanosamente. Inclusive el soltero de cierta edad tiene el derecho de casarse, aunque no llegue tal vez a ejercerlo jamás, ¿no? Pero no se le debería penalizar por no hacer aquello que no tiene ninguna obligación de hacer. Además, una distinción en los salarios desde este punto de vista conduciría a trastornos, porque los empresarios codiciosos encontrarían pretextos para despedir a los trabajadores cuando se casaran y para contratar a solteros en su mismo lugar de trabajo. Resultan indicadas aquí unas palabras de advertencia. Al insistir en la obligación del empresario, no debemos olvidar el otro lado del cuadro. El estándar de vida que se puede llegar a confundir con las necesidades, con el lujo y nuestros hábitos de gastar, pues están eliminando toda consideración de ahorro, calidad que se requiere para la supervivencia en la mayoría de las partes del mundo. Si un individuo quiere lujo, debería conseguirlo esforzándose por convertirse en un trabajador calificado con derecho a un salario muy superior al del mínimo.
La condición cambiada de la familia moderna, que es otro aspecto importante a señalar en estos tiempos, añade también sus propios problemas. Antes, el marido iba al trabajo hasta a pie y había de vivir cerca del mismo trabajo. Ahora, en cambio, se necesita un auto. Antes, la esposa, que contribuía más al sustento de la familia mediante servicios personales, por ejemplo, que cocía el pan, batía la mantequilla, tejía la lana, hacía la ropa, además de cocinar las comidas y limpiar la casa. Ahora, en cambio, hay alimentos preparados, ropa manufacturada, lavadoras, aspiradoras, cocinas automáticas y otros aparatos innumerables. Y todo esto cuesta dinero, tanto para la adquisición como para la operación. Y a menos que la esposa esté empleada ventajosamente, ha de pagarse con el salario del marido. ¿Cuántas de estas cosas constituyen requisitos mínimos de una vida humana decente en nuestra sociedad, de modo que todo empresario deba pagar lo bastante para proporcionarlo? Toda respuesta que pudiéramos dar ahora no tardaría en resultar una respuesta anticuada.